online.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, muy buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y junto con Alfredo Cerón y Lorna hacemos este programa que se llama La mitología al alcance de todos. Buenas tardes Alf, ¿cómo estás? Tere, buenas tardes Lorna, amigos, muy buenas tardes, pues aquí listos para empezar este programa, siguiendo con las letras que habíamos dejado un poquito por otros invitados. Por los invitados que se nos habían acumulado y todavía tenemos otros invitados que vienen atrás de estos 3 programas que vamos a hacer de letras, pero creo que no podemos dejar la secuencia de la mitología en las letras. Claro. Y bueno, la misión de este año es llegar hasta la Z, ¿verdad? Así que tenemos es. que llegar como si fuera un diccionario de mitología, porque hay tantas historias tan bonitas que si no nos vamos de letra en letra no las vamos a poder tocar. No, y aparte lo que estamos haciendo es que también estamos eligiendo, de acuerdo a cada letra, también personajes o historias que no son tan conocidas, ¿no? Sí, ese es el asunto. Ese es el asunto, para tratar de ir abarcando un poquito más de conocimiento sobre otros personajes que no son tan comúnmente conocidos, ¿no? Así es. Y bueno, pues hoy nos toca la letra G. Ya hemos llegado a la letra G y es importante porque, bueno, hay muchísimos mitos con la letra G o que inician con la letra G y hoy traemos de los más bonitos que encontramos, ¿verdad? Así como que algunos conocidos, algunos de plano que nunca se habían escuchado. Y bueno, yo traigo el primero, si me permites empezar. Adelante, quiero por favor. platicarles de un personaje que se llama Galatea. Realmente lo que quiero hacer es mención de que voy a contar 2 historias y son diferentes Galateas, nada más que pues el nombre empieza con G. Y la primera Galatea significa blanca como la noche. Y bueno, esta Galatea es una nereida. Se dice que es hija de Doris y de Nereo. Y resulta que esta Galatea se enamora de un cíclope. ¿Te acuerdas que los cíclopes son seres que tienen un solo ojo? Claro. Y se dice que son entre los más importantes y que son muy gruñones y que siempre se están peleando y que de plano los mandaron a vivir al Tártaro y ellos se fueron a vivir a un lugar mucho más cómodo que son los volcanes. Y se dice que los cíclopes son los que provocan todos los sonidos que produce un volcán cuando está a punto de la erupción. Entonces, bueno, esta Galatea se enamora de un cíclope que es Polifemo. Resulta que es un amor así muy intenso. Polifemo también la quiere muchísimo. Se llevan bien, pero con el tiempo Galatea conoce a un pastor que se llama Asis, ¿cómo ves? Y pues Asis es muy, muy amoroso, muy romántico, muy cariñoso, y resulta pues que Galatea cae completamente enamorada de este pastor que la va a visitar muy seguido, y resulta que pues Galatea, pues ahora sí diríamos termina con el cíclope Polifemo. Entonces Polifemo está tan furioso, tan enojado, tan celoso, que pues un día la va a espiar allá a la gruta en donde se veían Polifemo y Galatea. Y pues resulta que Galatea ya está con su nuevo amante, que es precisamente el pastor Asis. Entonces Polifemo, que es el cíclope, está tan enojado que empieza a aventar todas las piedras, todas las rocas que encuentra, empieza a rugir terriblemente, se cae la montaña y por supuesto que una piedra gigante cae encima del pastor
Asís, perdón. Y entonces Galatea sale corriendo, desesperada de lo que está observando, y ve que ahí viene el cíclope Polifemo a alcanzarla, y entonces ella se lanza al agua. Se lanza al agua y se dice que ahí se reúne con sus hermanas. Entonces, bueno, cuando Polifemo la alcanza, según alguna versión, pues la obliga a casarse con él y tiene 3 hijos, fíjate. Se dice que de esta unión nació una hija que se llama Galatea, o un hijo que se llama Iliro y otro que se llama Celto. Pero realmente fue una relación tormentosa y espantosa la que vivió Galatea. Esta es la primera Galatea que yo les quiero contar. Pero hay otra historia que también ya algún día comentamos aquí, y era una estatua de marfil. ¿Te acuerdas de Galatea, la estatua? Y resulta que había un escultor muy famoso que se llamaba Pigmalión. Entonces Pigmalión hacía cosas tan bellas y tan bonitas que un día decidió pues hacer una estatua del tamaño natural de una mujer, y la fue esculpiendo tan bonito, tan hermosa, unas facciones, un cuerpo, una delicadeza increíble, que cuando Pigmalión termina de hacer esta escultura, es tan hermosa, tan linda, que pues él se enamora de la escultura. Entonces él le pone a esta escultura Galatea. Entonces todas las noches le pedía a la diosa Afrodita que pues le pudiera dar vida a esta estatua tan hermosa, y de hecho Pigmalión se lleva esta estatua a su cama, la acuesta ahí, y todas las noches imploraba a Afrodita que pues le infundiera vida, de que le diera vida, de que esta estatua también pudiera amarlo. Y pues resulta que tanto le imploró que un día se le aparece Afrodita y le da vida a Galatea. Y entonces se dice que a partir de ahí vivieron un intenso amor, y Galatea le pudo dar a Pigmalión 2 hijos, uno que se llama Pafos y el otro que se llama Metarme. Y bueno, vivieron felices, se casó con esta mujer. Galatea fue sacerdotisa de Afrodita, era muy consentida de Afrodita, y bueno, pues todos vivieron felices. ¿Cómo ves? Galatea en 2 mitos completamente diferentes. Sí, totalmente diferentes. Me gustó más el segundo porque, bueno, habla primero de la sensibilidad de este hombre, también de su trabajo tan perfecto, y él cómo hizo esta mujer, cómo la esculpió. Esta estatua, ¿verdad? Sí, tan bonito, tan perfectamente bien hecha, y bueno, la sensibilidad de haberse enamorado de ella, ¿no? Eso exactamente lo que dice, sensibilidad de haberse enamorado de ella. Esta historia va muy relacionada con eventos que conocemos todos, pues de que algún hombre mayor pues conoce a una jovencita, la va educando, la va dirigiendo, la va haciendo pues ahora sí que a su estilo, la va configurando, la va esculpiendo, hasta que llega a ser la mujer que este hombre mayor pues le encanta, ¿no? Y se enamora de ella. Realmente lo que veríamos ahí es cómo se enamoran los hombres mayores cuando se relacionan con jovencitas, cómo se enamoran de su obra. Y entonces, bueno, eso es lindo también porque ellos las van esculpiendo. El asunto sería preguntarles a ellas si realmente eso querían hacer, ¿no? Acaban siendo la imagen de lo que ellos deseaban en una mujer. Puede ser que en algún momento ellas se enamoran porque, bueno, lo ven interesante, lo ven sabio, buen consejero, exactamente, compañero, un consejero, un amigo, un confidente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en que también, bueno, la mujer va madurando y se va dando cuenta que, bueno, pues ni es el sabio tan grande que ellos piensan, porque va madurando, va viviendo experiencias. Claro. Y llega un momento en que pues hay una ruptura, ¿no? Cada quien debe de hecho, a este se le debe de llamar algo así como el síndrome de Pigmalión. El hombre que se enamora de jovencitas, las hace a su estilo, las esculpe, las mejora, y después pues queda enamoradísimo, ¿no? Claro. Ahora también en el caso del hombre pues hay un problema, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué aspiras cuando tú, siendo una persona ya de avanzada edad, te enamoras de una jovencita, ¿no? ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas, no? Claro. Entonces el amor, la belleza. Eso desata también una serie de problemas bastante fuertes que, bueno, si no tienes la capacidad o la madurez suficiente para decir, mira, tengo esta edad y debo de convivir con personas de esta edad porque son mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis gustos, mis costumbres, pues al final acaba en problema eso. Qué lío, ¿verdad? Eso mucho. De las diferencias de edades. Pero bueno, si hay amor, no importa la edad. Cada quien su vida. Bueno, vamos a pasar a tu historia. ¿Cuál historia traes tú con la letra G? Perfecto, bueno, pues yo traigo la historia de Galantis.
Y fíjate que te voy a comentar que Galantis, no es muy conocida, pero la historia que les voy a decir sí. Galantis era la doncella de Alcmena, y recordarás que cuando Alcmena estaba por dar a luz, Hera intentó retrasar su parto. ¿Estás hablando de Alcmena, la mamá de Hércules? Claro, Alcmena, sí, claro. Tiene que ser la misma Alcmena, porque si ya apareció Hera, entonces Hera le va a hacer la vida imposible. Bueno, ¿cuándo no, verdad? Sí. ¿Cuándo Bueno, no? ¿y qué pasó con Alcmena? Bueno, pues fíjate que entonces decía, Galantis era la doncella de Alcmena, Alcmena estaba embarazada, entonces Hera se entera de que va a dar a luz, y entonces trata de retrasar ese parto, y entonces Galantis descubre que cerca del palacio había una mujer mayor, sentada con las manos juntas sobre la rodilla, y en ese momento pues creyó ver o creyó divisar que la postura de esta mujer mayor pues no era muy usual, tenía una forma muy rara, ¿no? Entonces, para convencerse de quién era, le dijo a la anciana que Alcmena ya había tenido a su hijo. Entonces, inmediatamente ante esta noticia que recibió esta anciana, que déjame decirte, era Hera, entonces esta anciana o Hera se marchó, y Alcmena pudo parir con toda libertad. Entonces Galantis, al ver que Hera se va, lanza una gran carcajada, voltea a la diosa Hera enojada al verse burlada por la esclava, y entonces la toma de los cabellos, la arroja por la tierra y la transformó en comadreja. Comadreja, es un animal, ¿verdad? Es un animal del tanto coraje, número uno, de que bueno, no pudo evitar que Alcmena tuviera a su hijo, y número dos, porque pues Galantis se burla de ella, y pues ¿cómo te vas a burlar de...? Es una esclava Galantis, ¿no? Sí, y como una esclava se va a burlar de una diosa, y de qué diosa aparte, ¿no? Claro. Bueno, pues la convierte en comadreja, y entonces así la obliga a parir por la boca. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo ves? Y de aquí viene una fábula o una creencia popular que dicen erróneamente que la comadreja lleva a sus crías en la garganta. Ah, mira, esa historia no me la sé. ¿Cómo es ves? más, tendré que investigar de las comadrejas, no sé nada de ellas. Vamos a checar. Debe de haber por ahí alguna historia de este animalito, ¿no? Y bueno, tal vez viene de ahí, de este mito. Ahora, fíjate, hay que poner a lo mejor en esta historia un poquito en contexto a la gente, porque nos está platicando que el personaje del cual hablaste, que se llama Galantis, es una esclava de Alcmena. Entonces hay que decir, ¿quién es Alcmena? Bueno, y la historia es muy larga, que dentro de 8 días vamos a hablar muchísimo de Alcmena, porque Alcmena es la mamá de Hércules. Y la historia de Alcmena es muy interesante porque tuvo una relación que ella ni siquiera buscó ni se imaginaba, tuvo una relación con el dios Zeus. Entonces Hera está enojada con Alcmena porque se metió con su esposo, o sea, Hera es esposa de Zeus. Y cuando se entera Hera que su esposo tuvo una relación con Alcmena y que Alcmena quedó embarazada, pues está furiosa, por eso le empieza a seguir. Entonces ella lo que va a intentar toda la vida es que este pequeño que va a tener Alcmena, que es hijo de Zeus, pues sufra demasiado. Y este pequeño va a ser precisamente Hércules. Y la historia de Hércules consiste en que va a tener que realizar 12 trabajos, que son de los cuales vamos a platicar dentro de 8 días. Y son trabajos muy tristes, muy difíciles, en donde Hércules va a tener que demostrar que de veras es un héroe y que de veras trae sangre de Dios. Por eso es un semidios. Pero el único problema que tiene Hércules es que no sabe controlar ni dirigir esa fuerza. Entonces vemos aquí que desde antes de que naciera Hércules, la diosa Hera, disfrazada de una anciana, estaba tratando de investigar si este pequeño ya había nacido. Y por supuesto Galantis trató de defender a su ama, que es Alcmena, pues para que Hera no le hiciera daño ni a Alcmena ni al pequeño. Sin embargo, por supuesto, pues ¿cómo te puedes poner ahora sí que con una diosa a mentirle, ¿no? Entonces la diosa es más poderosa, y cuando se da cuenta de que Galantis la engaña, pues es cuando Hera la convierte en esta comadreja, ¿no? Y la hace parir a sus hijos por la garganta. Bueno, por la boca. Por la boca. Bueno, es una historia bonita, muy bonita. Pues sí, y aparte, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Siempre ese celo de Hera, y se la pasó todo el tiempo con sus celos porque aquel hombre no paraba, ¿no? Sí, así es. Bueno, nunca iba a parar al fin Zeus, ¿no? Claro.
mujeriego, parrandero y dicharachero. Ese es Zeus. Bueno, yo traigo una historia completamente aparte de las griegas, porque tiene que ver con una diosa que se llama Ganesha. Bueno, todos sabemos que ella es una divinidad hindú y resulta que es hijo de Shiva y de Parvati. Se dice que es creado por la diosa mezclando su propio sudor con el polvo y para que fuera el guardián de su puerta. Entonces vemos que Ganesha es una divinidad hindú, es de género masculino, y resulta que pues cierto día Shiva trató de entrar y Ganesha impidió que entrara Shiva a la alcoba de Parvati. Entonces, en ese pequeño disgusto o pleito, pues resulta que Shiva le corta la cabeza a Ganesha. Y entonces, pues se preocupa muchísimo Shiva de que le ha cortado la cabeza a Ganesha. Trata de reponer este asunto de que Ganesha ya no tiene cabeza y resulta que decide ponerle la cabeza del primer animal que vaya pasando por ahí y resulta que resultó ser un elefante. Bueno, pues le pone a Ganesha la cabeza de un elefante y es como vamos a ver que Ganesha pues es un dios con cabeza de elefante. Y se dice que este dios Ganesha siempre está acompañado por una rata. Esta rata fue regalo de un demonio a quien venció. Entonces, bueno, Ganesha vence a un demonio que lo venía persiguiendo y el demonio, pues cuando se da cuenta que la fuerza de Ganesha es mucho más grande, le regala a su mascota, que era una rata. ¿Cómo ves? ¿Qué regalo tan extraño? Bueno, pues a Ganesha se le representa como un dios elefante, con una tripa enorme, símbolo de su glotonería, y portando un rosario y un cepillo de la limosna. Se ha considerado a Ganesha como el dios de la literatura y de la ciencia hindú, y se le invoca antes de empezar a realizar nuevas empresas o nuevos planes. Ganesha es muy, pero muy popular y tiene muchos santuarios en donde se le ofrecen flores rojas, pastelillos, pues ahora sí que todo tipo de premio muy dulce, muy azucarado como postre, porque a él le gusta muchísimo todo lo que es demasiado dulce. Se dice que es el símbolo de la ilusión y evoca todas las posibilidades de la vida y todas sus expresiones, hasta la más burlesca, complicada o imposible, ya que Ganesha puede vencer el tiempo y el espacio. Y entonces Ganesha pues te puede conceder muchísimos deseos, aunque parezcan muy imposibles. Entonces, para congratularte con Ganesha, le puedes poner un pastelillo, le puedes poner unos dulces, algo que ella sienta, o él, mejor dicho, porque es un dios masculino, sienta que se le está aportando algo. ¿Cómo ves? Bien interesante. Aparte, sabes que también hay mucha costumbre de las personas de poner los elefantitos, ¿no? Así con la cara la o la trompita hacia una puerta, no sé, ponen algo así como... Sí, cuando se manda a la puerta como es como atrayendo la suerte, ¿no? Exacto, la suerte o la fortuna o la abundancia, ¿no? Así es. Bueno, pues ya vimos la historia de Ganesha. Puede haber un poquito ahí, tomando un poquito en cuenta lo de los chinos también, que bueno, la rata es símbolo de ser un ser, un animalito astuto, ¿no? Claro, la rata, ¿te acuerdas cuando platicamos de los 12 animalitos del calendario chino? Sí. ¿Cómo llegó la rata primero que nada a saludar al señor Buda? Claro, a eso me refería exactamente. Fue muy astuto porque llegó al principio de todos, ¿no? Sí, ¿verdad? La rata siempre se le considera como un animal astuto, dinámico, que está donde le conviene y cuando no le conviene se retira. Se va, simplemente. Así es. Bueno, ¿tú qué historia nueva nos traes con la letra G? Muy bien, fíjate, bueno, también siguiendo con tu comentario de apartarnos un poquito también de los griegos, pues fíjate que traigo la historia de el gallo celestial. El gallo celestial. Así es. Esta es una antiquísima leyenda china que narraba que el gallo celestial era el antepasado del yang. Recordemos que el yang es el principio masculino del universo. Tenía 3 patas y se suponía que anidaba en el árbol de Fusang, que crecía en la región de la Aurora y cuya altura se contaba por centenares de kilómetros. Imagínate, un árbol bastante alto, ¿no? Sí. Entonces se decía que este gallo celestial cantaba muy fuerte todos los días. Al amanecer, cantaba al mediodía y cantaba a la noche. O sea, no es como los gallos comunes que cantan al amanecer, no. Se la pasaba cantando todo el día, todo el mediodía y toda la noche. Se decía que la potencia de su voz era tal que conseguía despertar a toda la humanidad y conmover a los cielos.
Bueno, puede ser que cantaba en la noche, pero y despertaba a la humanidad, porque bueno, en unas partes es de día y en otras partes es de noche, ¿no? Entonces Claro. despertaba A todos. a todos. Bueno, se dice que una variante de la fábula decía que ponía huevos de los que salían pollos con crestas rojas que contestaban a su canto matutino y que los gallos terrestres descendían de él. Los chinos además lo conocían como el ave del alba, por su plumaje completamente dorado, asemejando Los rayos del sol. los rayos del sol que empiezan o que salen a las primeras horas de la mañana. Ah, mira, por eso es un gallo dorado. Claro. Qué interesante historia. ¿Y entonces es China? Es ¿Esta China, historia? es chino este mito, y bastante antiguo. Sí, a lo mejor hasta de ahí proviene, porque sí hay un animalito dentro del calendario chino y del zodiaco chino que es el gallo, ¿no? Claro. Ajá, seguramente Seguramente debe ahí ser viene. parte de este gallo dorado. Bueno, pues volviendo a los griegos, ya saben que aquí pues se habla muchísimo de los griegos y hay un personaje que es fabuloso, que empieza con la letra G y es precisamente Ganímedes. ¿Te acuerdas de Ganímedes? Bueno, tú te debes de acordar mucho de Ganímedes, ¿Por qué? porque eres Acuario y Ganímedes representa el signo de Acuario. Aunque bueno, no es por Acuario. Así es. Bueno, les voy a platicar porque Ganímedes de veras es un personaje que vale la pena recordar. Porque Ganímedes era un muchacho joven, muy jovencito, descendiente de Tros y Caliroe, según algunas versiones, y según otras pertenece a la Casa Real de Troya. Se dice que tuvo hermanos muy importantes, entre ellos, uno de ellos es Hilo, Ázara y otros más que pues todavía se duda si sean hermanos de él o no. Pero resulta que Ganímedes era realmente un niño, todavía un jovencito que ni siquiera había pasado a la pubertad, estaba a punto de pasar. Y él se ocupaba de cuidar los rebaños de su padre en los alrededores de la residencia donde habitaban normalmente, porque también viajaban demasiado, pero había un lugar especial a donde llegaban y era su residencia. Entonces él se encargaba de salir todos los días a correr con los rebaños, era un niño divertido, era un niño jovial, era un niño pues muy sano. Por supuesto, Ganímedes era un mortal. Se dice que era el más bello de todos los mortales que cubrían la faz de la tierra. Entonces él en sus correrías de todas las mañanas, pues gritaba, jugaba, se divertía, se carcajeaba, y estas risas llegaron un día hasta el dios Zeus al Olimpo. Acuérdense que el Olimpo está en el cielo. Entonces Zeus voltea a ver la tierra para ver quién es el que se ríe tan bonito, y pues se da cuenta de que existe Ganímedes. Entonces pone su vista en él. Y realmente Zeus, como ya estaba un poco aburrido de mantener siempre relaciones con mujeres, y bueno, pues era un dios sumamente pasional, lo que nosotros diríamos mujeriego, pues se le ocurrió algo. Imagínate lo que se le ocurrió. Decidió probar tener relaciones sexuales con este joven, porque realmente, pues yo diría que era un puberto, ¿no? Estaba a punto Pues de sí. pasar a la adolescencia, diríamos, y Zeus se le ocurren estas cosas. Imagínate en la actualidad cómo sería penada esta situación, olvídate. ¿no? Como pederasta. Olvídate. Bueno, pues Zeus, ya ves que él es el rey del disfraz, o el dios del disfraz. Claro. Entonces se transforma en un águila, y un día que el joven estaba contento ahora sí que en el campo, corriendo con todas sus rebaños, pues baja Zeus, convertido en un águila, y entonces va volando, y ya que se va acercando al pequeño Ganímedes, Ganímedes ve cómo baja el águila directamente como si lo fuera a atacar, y por supuesto Ganímedes se echa a correr y corre por todo el campo, pero él va corriendo cuando de repente siente que ya va elevándose. Resulta que el águila lo había agarrado, ahora sí, agarrado de los brazos, y lo empezó a elevar, hasta que se lo llevó completamente a las nubes o al cielo, donde está el Olimpo, y entonces ahí Zeus lo convirtió en su amante. Imagínate qué historia, ¿sí? Por supuesto, esto se llama rapto. Bueno, pues como compensación de este rapto, Zeus se encargó de mandarle al papá de este pequeño, de este jovencito, pues unos caballos divinos, una copa de oro realizada por Hefesto, y bueno, pues muchísimos regalos, y por supuesto toda la ayuda que un dios tan importante puede dar.
En el Olimpo, Ganimedes fue inmortalizado de manera jovial, es un adolescente. Se dice que él jamás creció y siempre se ocupó de darle a Zeus de beber algo importantísimo, que es precisamente la ambrosía. Él es el copero del dios Zeus y siempre se encarga de que Zeus tenga a la mano y a su alcance una copa llena de ambrosía, porque recordarás que ya hemos platicado de la ambrosía, y la ambrosía es ese néctar divino con lo que los dioses se mantienen jóvenes, saludables, bellos, poderosos. Y bueno, los dioses nunca envejecen. Recuerda que ellos no mueren y tienen que mantenerse siempre en condiciones pues agradables y digamos de mucha salud. Pues bien, se dice que estos dioses del Olimpo le agradecen mucho a Ganimedes porque no solamente se preocupa porque Zeus tenga la copa llena de ambrosía, sino que también se preocupa en que los otros dioses tengan este alimento. Y ya después vamos a ver con quién se relaciona Ganimedes, no amorosamente porque no lo puede hacer, pero se le relaciona con la diosa Ike o Nike, que es la que baja a la tierra por la ambrosía, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y bueno, hay una historia muy bonita de Ike y todo surge precisamente por esta falta de la ambrosía, ¿no? Claro. Y bueno, ahí vamos a platicar de Ike precisamente cuando lleguemos a la I. Y bueno, no cabe duda de que todos los personajes en la mitología griega tienen un lugar, tienen un espacio, y vemos que Ganimedes pues se relaciona muchísimo con la salud de los dioses. Entonces Ganimedes pasó con el tiempo a ser el símbolo del signo de Acuario, porque se le considera como un joven que tiene una vasija y está derramando un líquido. Ese líquido, por supuesto, puede ser la ambrosía, puede ser el conocimiento, puede ser el agua, por eso se le llama acuario, pero es, digamos, el elemento que aporta Ganimedes es algo nuevo, es algo que nunca se había visto. Y con esta relación que tiene Zeus, pues es algo que nunca se había visto en el Olimpo. Entonces ya vemos que pues Zeus puede tener cualquier tipo de relación con quien quiera y a la hora que quiera. Y como buen acuario, pues haciendo cosas que no son las usuales, ¿no? Así es, bueno, así se refiere la astrología cuando hablamos de los acuarios, ¿no? Hacen cosas novedosas que nadie se les hubiera ocurrido. Claro. Bueno, antes de la pausa, ¿tenés otra historia pequeña o larga? Es un poquito larga, si quieres la cuento rápido o nos vamos a la pausa, tú. Pues cuéntale. Tú me dices. Vamos a contarla. ¿Sí? Sí. ¿No nos vamos a comerciales? No. Perfecto. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de Garoad. Y se trata de un ser propio de la mitología hindú. Ahora vámonos con los hindús. Con los hindús. Se dice que Garoad, con partes de hombre y partes de águila, aun cuando no era estrictamente divino, aparece con frecuencia asociado a las hazañas de Vishnu, segundo dios de la Trinidad que presidía el panteón brahmánico, quien solía cabalgar en la serpiente, que esta serpiente llenaba el mar, o en el ave Garoad, que era adorada junto a su señor. A Vishnu se le representa de color azulado, provisto de 4 brazos, que sostenía la cachiporra, sostenía el caracol, el disco y el loto, mientras que a Garoad se le representaba en formas diferentes, aunque casi siempre eran un poquito parecidas las formas como se le representaba, siempre en pinturas y en esculturas. Algunas veces tenía la cabeza y las alas de ave con cuerpo humano, otras veces tenía garras de pájaro y algunas otras ocasiones tenía rostro humano y cuerpo de ave. Por lo general el rostro era blanco, el cuerpo era dorado y las alas eran de color escarlata. Sus imágenes labradas en piedra y bronce son frecuentes en los monolitos de los templos. Se dice que existían discrepancias sobre el origen del ave Garoad. Para algunos sería hijo de otro Garoad y de Vinata, y hermano de Aruna, el auriga del sol, implacable adversario de la raza de las serpientes y descendiente a su vez de Kadru, que era hermana de su madre. Nacido de un huevo, tenía por lo tanto aspecto de pájaro. Para otros era hijo de Casiapa y de Diti, y también fue nacido o venía de un huevo, y se le atribuían notables hazañas que motivaron la envidia, por supuesto, de las serpientes, que acabaron enemistándose con él. Garoad realizó vuelos y hazañas asombrosas, tales como alcanzar la luna, vencer a una gran tortuga de 8 millas de longitud, ganar a los dioses, y también se dice que salvó a Vishnu, con quien llegó a un acuerdo, pero debió prometerle la inmortalidad y un trono más alto que el suyo. Por su parte,
Garoad se convirtió en su Vahan, o medio de transporte. Wow, ¿y cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos decir así despacito? ¿Cómo se llama? ¿Garoad o Garoad? Garoad. Garoad. Entonces es un ave y que ayudó a Vishnu y que hizo grandes hazañas, hizo grandes vuelos. Y lo admiran muchísimo en la India, ¿verdad? Así es, y llega a un acuerdo con Vishnu, en el cual se le promete inmortalidad. Ah, eso es lo importante. Entonces él siempre va a vivir. Así es. Garoad salva a Vishnu y bueno, dice, ok, te salvé, pero ahora dame algo. Dame algo, tienes que prometerme inmortalidad. Qué valiente se aceptar la inmortalidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, qué valiente, ¿para qué? O sea, qué horror. Suena como un sueño, pero yo creo que hay una película por ahí, no me acuerdo, que trata de algo así, de una persona que se hace inmortal y al final pasan años y años y ve que se mueren sus hijos, se muere su esposa, se muere todo el mundo, pasan generaciones y bueno, ya no es nada agradable ser inmortal, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una película que vimos, que era Dorian Gray, pero no me acuerdo si era inmortal. El caso es que siempre se mantenía joven, ¿no? Sí. Y de veras debe de ser aburrido. O sea, ¿y luego? Pues yo creo que la vida es un ciclo, ¿no? Debes de cumplir tu ciclo y adiós. Me acuerdo cuando Quirón era inmortal y tuvo que transmutar su inmortalidad por mortalidad porque pues ya no aguantaba vivir más con tristeza, con dolor, con amargura. Dices, no, pues vivir así toda la vida sería muy complicado, ¿no? Aparte lo que te decía, imagínate, nacen tus hijos, mueren tus hijos, qué dolor. Sí, tener que ver que todos los que conoces son mortales, sí, ¿no? Y se van, te abandonan. Tus amigos, tus familiares, tus hijos, tus nietos. Pero esta ave, Garoad, quería la inmortalidad. Sí, él sí por eso Vishnu lo ayudó a tenerla. Y Garoad, después de que salva a Vishnu, le hace que le prometa la inmortalidad. Bueno, pues ahora sí, si él quería eso, seguramente está feliz porque sigue vivo. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más historias con la letra G. Amigos, no se separen de su computadora, regresamos en un instante. Amigos, hemos regresado al programa de la mitología al alcance de todos con el tema de las letras en la mitología. Hoy, en especial, la letra G. Pero les quiero recordar que este programa está patrocinado por la Escuela Albedo, que es una escuela de ciencias ocultas que se dedica a enseñar temas maravillosos que durante muchísimo tiempo fueron prohibidos, fueron ocultos por temor a cómo se iban a manejar. Este sábado que viene inicia la Escuela Albedo uno de los cursos más bonitos que tiene, que es precisamente psicoastrología. Este curso tiene una duración de aproximadamente 14 sesiones. Siempre se da el primer sábado de cada mes y en este curso vemos lo que sería la historia de la astrología, el significado de cada uno de los planetas, tanto astronómica, mitológicamente y por supuesto astrológicamente. A cada alumno se le da su carta astral para que vayan conociendo cuáles son sus fortalezas, sus talentos, sus virtudes, pero también que conozcan sus debilidades. Y a través del estudio de este maravilloso tema que es la psicoastrología, uno se va conociendo y empieza uno como a encontrar cuál es el objetivo de la vida y empiezas a dirigirte hacia él y la verdad es que empiezas a ser muy, muy feliz. Este curso inicia este sábado 4 de julio a las 10 de la mañana, de 10 a 2:30, y va a ser precisamente en la Escuela Albedo, que está en lo que es el Eje 5 Sur, Eugenia, número 413. Espero verlos por allá, amigos. Este curso tengo la suerte de darlo yo y bueno, de tener muchísimos alumnos que se han convertido en mis amigos. Y de eso se trata, que hagamos un curso lleno de magia, lleno de cultura, lleno de amistad. Así es que si ustedes desean incluirse a este curso, recuerden, es el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, ¿qué tienes, Alf? ¿Tienes saludos? Sí, fíjate que tengo saludos de Flor, que nos está escuchando. Y muchas gracias, Flor, por tus saludos y bueno, también por tu... Qué bueno que nos escuchas. De nosotros, ¿no? Sí, amigos, si por ahí están a la mano con su computadora o su laptop, pues escríbanos, ¿no? Para saber que están por allá. Espero que si haya del otro lado alguien más aparte de Flor que nos esté escuchando. Claro, por supuesto, y bueno, compartan sus experiencias, dudas, siempre tienen algo que hay que aportar a las personas y encantados de poder saludarlos, saber que están ahí. Claro. Recibir sus comentarios, ¿no? Bueno, y vamos a pasar a un tema que es bien bonito, las gracias.
Alf nos preparó el tema de las gracias, que son bien, bien bonitas y que muchas veces no sabemos quiénes son las gracias. Entonces yo he visto muchas imágenes, sobre todo en Bellas Artes, en donde las gracias están presentes y no hay que confundirlas con las musas, aunque muchas veces se confunden porque hay uno que otro nombre parecido al de las musas, pero estas gracias son bien, bien importantes. Cuéntanos, Alf, ¿quiénes son las gracias? Muy bien, Tere, pues gracias. Danos las gracias, a ver, cuéntanos. Y vamos a hablar de las gracias. Pues las gracias eran hijas de Zeus y de la ninfa Eurynome, y las más conocidas eran tres, que era Aglae, que era el esplendor, Eufrosina, que era el regocijo, y Talía, que era el buen ánimo. Pero en los distintos mitos que a ella se refiere, se dice que eran más, o sea, no eran nada más tres, eran más. Se dice que presidieron banquetes, bailes y todos los otros eventos sociales que por sí eran amenos, ¿no? Ya estaban ahí presentes en todo este tipo de eventos. Y también estaban formando parte del cortejo de Afrodita y de Eros. Y junto con sus amigas las musas, que comentabas, le cantaban al panteón del Monte Olimpo y bailaban una hermosa música que Apolo hacía con su lira. En algunas leyendas, Aglae se casó con Hefestos. Su matrimonio explicaba la tradicional asociación de las gracias con las artes, lo que comentabas, por ejemplo, del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí, ahí están. Ahí Ojalá están. ahora que vayan al Palacio de Bellas Artes, busquen a la diosa Afrodita o Venus y está acompañado de las gracias. Cuando he llevado a mis alumnas a caminar por el Zócalo, siempre nos detenemos en el Palacio de Bellas Artes afuera y nos sentamos a ver todos los personajes mitológicos que están ahí afuera. Y te ha tocado, ¿no, Alf? Sí, claro. Que vemos al Pegaso, que vemos a las gracias, vemos a Afrodita, en fin, cantidad de cosas que hay ahí en el palacio, lleno de mitología. Aparte es bonito porque, bueno, en lo particular, Tere y yo nos gusta mucho ir a la ópera. Vamos seguido y cada vez encontramos algo bonito en ¿verdad? Bellas Artes, ¿no? Sí, sí, Aún sí, de es. que vamos seguido ahí, siempre hay algo bonito, siempre hay algo que ver. Impresionante eso. Y bueno, siguiendo con el tema, al igual que las musas, se creía que dotaban a los artistas y poetas con la gran habilidad de crear hermosos trabajos de arte. Las gracias raramente fueron tratadas en particular, sino que más bien se les trataba como un grupo, eran como que estaban todas ellas juntas, ¿no? Con un tipo de triple personificación, si me lo permites decirlo, de la gracia y la belleza. En el arte fueron representadas por lo general bajo la forma de ágiles doncellas, que eran jóvenes bailando en círculos. Se les llamaba además charites, y en el mito de las gracias se encargaban de volcar dones en la cuna de los niños, que después estos niños se iban a convertir en los grandes héroes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, las gracias podían estar muy cerca de la cuna del bebé para darle ahora sí que las gracias, Sí. los talentos, las virtudes. Le daban la gracia de un héroe, de esto, del otro, etcétera, y bueno, eran como los dones, ¿no? Claro. Que el día de mañana estos pequeñitos pues eran los grandes héroes de la mitología. ¡Uy, qué hermoso! Pues no cabe duda que las gracias son a las que hay que agradecer que lleguen a nosotros, ¿no? Claro. Pero fíjate que tienes razón, ni el número ni los nombres de las gracias están bien determinados, porque a veces suelen darse otros nombres y bueno, los que tú acabas de decir, podríamos agregar estos otros que yo investigué, que bueno, ya dijiste Talía, que es la que hace florecer. Tengo el nombre de Auxo, que significa la que hace crecer. Otro que es Calé, la hermosa. Tenemos otro que es Eusofrine, la alegría, que tú dijiste Eufrosina, que es la alegría también. ¿Cuál es el otro? Ya se me olvidó. Aglia, que es la radiante. Y la última que investigué es Hegemone, que quiere decir la acrecentadora. Bueno, y realmente pues podríamos encontrar muchísimas otros nombres que pues no los quiero decir porque luego se confunden muchísimo con las musas, como por ejemplo Talía, es una musa y aquí la ponen como una gracia. Entonces checamos que a estas jovencitas siempre se les representa como muy hermosas, muy alegres, muy naturales, muy agradables, que ese sería el simbolismo de las gracias, son muy agradables por excelencia. Y por supuesto que su vida es toda llena de esperanza, de florecimiento, de arte, de creatividad. Se dice que su culto más importante se hallaba en un lugar que se llama Orcomeno, que está en Pafos. Exactamente, también hay otro lugar donde había un templo donde se les adoraba en Atenas y otro en Esparta.
Y estas diosas graciosas, llamadas gracias, son realmente las acompañantes de la diosa Afrodita. Entonces Afrodita llega y atrás de ella siempre vienen las gracias. ¿Para qué? Pues para acompañarla en todas las virtudes, los talentos, todo lo que es el arte, la belleza y la armonía. Y por supuesto que estas personas, estas mujercitas, estas jovencitas alegres, bellas, pues siempre se van a presentar en los lugares en donde el arte tenga que salir primero que nada y hace que la gente encuentre sus propias gracias, o sería talentos y virtudes, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal, Bueno, ¿traes otro? Sí, fíjate que traigo, bueno, también saliéndonos un poquito, yéndonos a diferentes mitologías, quiero comentarles de Galad Volg. Galad Volg es el nombre de un arma mágica, tal vez inspiradora de la leyenda de Excalibur del rey Arturo. Pertenecía a Lugh de los Tuatha de Danann y le fue entregada por su maestra de artes marciales, la diosa Shkata. La traducción de su nombre es rayo de fuego y se trataba de una especie de arpón barbado que se arrojaba con los pies y tenía la particularidad de soltar sus espinas dentro del cuerpo del enemigo, cosa que hacía que el enemigo, la persona que recibía este arponazo, moría instantáneamente. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿verdad? Terrible. Bueno, pues yo traigo junto contigo, bueno, los dos, investigamos, y ya hemos hablado de Gilgamesh, ¿te acuerdas? Muy bien. Fue de los primeros programas que tuvimos cuando hablamos de la mitología sumeria, pero en ese tiempo pues platicamos de la mitología secreta de los sumerios, que ha sido de los temas que a mí más me han gustado de este programa, pero ahora vamos a hablar de la verdadera historia de Gilgamesh. Y en muchos libros también se le ha llamado Is-Dubar o Gil-Dubar. Bueno, vamos a tratar de ponernos en orden. Gilgamesh pues es un héroe de los sumerios. Este personaje se conoce a través de una cantidad de poemas que se escriben contando su leyenda. Obviamente esta leyenda pues ha sido traducida y entonces ya diríamos, es que existen tantas versiones que ya no sabemos cuáles. Pero los documentos más antiguos que se conocen datan, fíjate, del siglo XVIII antes de Cristo, o sea, 1800 años antes de Cristo. Estamos hablando realmente de muchísimo tiempo. Si nosotros consideramos que Gilgamesh es el primer héroe que se conoce con tantas aventuras y tantas historias y tantos trabajos que hace, entonces de ahí podríamos entender que pues estas historias de Gilgamesh pues pudieron haber sido copiadas cuando Hércules hace sus trabajos, porque son situaciones muy parecidas. Bueno, pues estas historias de hace muchísimos miles de años, del siglo XVIII antes de Cristo, están contenidas en unas tablillas de arcilla en donde están escritos con textos cuneiformes, en donde el título es Epopeya de Gilgamesh. Y se dice que Gilgamesh salió a hacer varios trabajos para encontrar la inmortalidad. Y entonces, en ese camino que trata de encontrar la inmortalidad, pues resulta que encuentra una planta que le confería la juventud eterna. Y entonces ahí empieza toda la historia de este personaje maravilloso, pero tú traes algo que tienes que contarnos de Gilgamesh. Sí, fíjate que a diferencia de los dioses de la tradición mesopotámica, que eran abstracciones o ideas personificadas, Gilgamesh era o se representaba como un ser real con trazos humanos, capaz de sentir y con tendencias y problemas comunes a los humanos de todos los países y todas las épocas, las necesidades de tener amigo, el sentido de la fidelidad y el afán de la fama y de la gloria, la afición a la aventura y a las grandes hazañas y el miedo a la muerte, cosa interesante, y sobre todo lo que domina los demás temas, que era el deseo irresistible de inmortalidad, que bueno, comentamos hace un rato en otra cultura. Bueno, aquí también se toma el tema de la inmortalidad, ¿no? Pero fíjate que a pesar de tantos años, como que van platicando de temas muy normales para la humanidad, ¿no? Como el querer tener un amigo, el querer ser leal, el querer encontrar la vida eterna, el querer ser inmortal, pues es muy, muy normal en todos los humanos, ¿no? Pero bueno, dejen que les cuente en dónde empieza esta historia. Se dice que el rey de Uruk, o Erech, era un arrogante rey, muy tirano. Gilgamesh
irrita a los dioses por su conducta y la gran diosa madre crea a Enkidu. Este personaje está destinado a tratar de dominar el turbulento carácter de Gilgamesh, y también tiene algo que ver con este rey de Uruk, que es demasiado violento, arrogante, y resulta que cuando se aparece este Enkidu en el sueño de Gilgamesh, pues es así como que una advertencia de que va a llegar un gran amigo y que lo va a invitar a tomar varias experiencias en el transcurso de su vida. Una de ellas es una orgía nocturna. Entonces aquí empezamos a ver que cuando se tiene este sueño de parte de Gilgamesh, pues resulta que él lo platica, y el rey, hay un personaje que les dijimos que es arrogante y tiránico, pues no le cree nada a Gilgamesh de este sueño que acaba de tener. Bueno, pues resulta que el personaje Enkidu, que es el que se le apareció en sueños a Gilgamesh, pues trata de impedir muchas cosas que Gilgamesh quiere hacer, y sería como la conciencia del mismo Gilgamesh. Entonces vemos que Gilgamesh empieza a luchar entre lo que desea y lo que le dice su amigo Enkidu. Y entonces el rey, que es pariente de Gilgamesh, pues al oír lo que no se decide en hacer nada, que es un ser indeciso, pues entonces entra en cólera y resulta que se pelean, y ahí comienza una amistad legendaria. El asunto es que Gilgamesh, el rey Uruk y en el fondo también Enkidu empiezan a realizar enfrentamientos importantes con otros seres, empiezan a realizar proezas históricas y heroicas, y resulta que ahí empieza el camino de Gilgamesh con su amigo Enkidu, quien ya se ha aparecido en la vida real. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a platicar de historias en donde Gilgamesh se va a presentar en situaciones muy complicadas, y su amigo Enkidu lo empieza a acompañar y apoyar, y le empieza a dar consejos. ¿Qué aventura nos traes de Gilgamesh? Pues fíjate, como tú dices, entre varias aventuras está esta que me pareció interesante. Déjame se las cuento, amigos, que dice: tras un itinerario peligroso y difícil, llegan a la montaña de los cedros, dominio por cierto, de la diosa Ishtar, y sería probablemente el Amanus Dag, montaña que separa Siria de Asia Menor, en cuyo caso la expedición de los Cedros conmemoraría las primeras incursiones de los babilonios hacia el valle del Éufrates, en busca de madera y de piedras para la construcción. Ok. ¿Cómo ves? Entonces es la primera historia que empiezan a realizar. ¿Ok? ¿Y luego qué pasa? Pues fíjate que los dos amigos desafiaron y mataron al monstruo Kumbaba, que era el guardián de la montaña, y visitaron a Ishtar, quien al ver la presencia de Gilgamesh se enamoró de él, pero rechazó las proposiciones de la diosa Gilgamesh, y esta, ofendida, dispuso que ambos lucharan contra el toro celeste y lo mataran. Entonces los dioses, solicitados por Ishtar, condenaron a Enkidu, que entregó el último suspiro tras 12 días de enfermedad, en presencia de su amigo, y a partir de ese momento Gilgamesh vivió obsesionado por la pena y por la idea de la muerte de su amigo. Muy bien, y aquí estaríamos resumiendo que hubo muchas aventuras, pero una de las más importantes fue cuando se presentan con esta diosa Ishtar, que por cierto la platicamos ya varias veces. Es como muy agresiva, muy violenta, muy reactiva, y pues su idea es que todo el mundo se enamoraba de ella porque ella era muy hermosa. Entonces no había hombre ni dios que se le resistiera. Sí. Y cuando llega Gilgamesh acompañado de su amigo Enkidu, pues les ponen una proeza muy difícil, y Ishtar pensó que Gilgamesh se iba a enamorar de ella como todos, ¿no? O sea, pues era lógico, y Gilgamesh no se enamoró. Que no se enamora, y bueno, esto lo hemos visto, es un común denominador en otras culturas, que la mujer se pone furiosa cuando no consigue su objetivo, ¿no? Y sobre todo este tipo de objetivos. Y sobre todo porque Gilgamesh, cuando ve cómo muere su amigo, que es Enkidu, es la primera vez que siente una angustia y desesperación de no poder hacer nada. Entonces se da cuenta de lo terrible que es la muerte,
y de lo angustiante que es ya no tener ese compañero que anduvo con él en muchísimas aventuras. Entonces, a partir de ahí empiezan sus trabajos él solito. Hizo muchos junto con su amigo, pero ya que muere, entonces él empieza a trabajar solo, y es cuando decide encaminarse a un lugar que se llama Shurupak, y ahí solicitar el secreto de la inmortalidad a un rey de Utnapishtim. Bueno, pues este personaje, Utnapishtim, es un sobreviviente del diluvio universal. ¿Te acuerdas de él? Sí, por supuesto. Y resulta... Es a quien encargó, Enki fue el que confió la construcción de la barca. Así es. Cuando va a haber un diluvio... Cuando va a haber el diluvio. Hay un dios que se llama Enki y que le dice a este personaje que se llama Utnapishtim, construye una barca. Construye esa barca y ve juntando una pareja de cada especie. Así es. Entonces, en un tiempo se volvió muy importante este rey y todo el mundo iba a solicitarle consejo y ayuda. Bueno, pues resulta que diríamos es como el gran padre, ¿no? Al que todos los que tenían un problema iban a verlo. Bueno, pues Gilgamesh se atreve a ir a verlo y resulta que después de un discurso muy largo que le da este señor Utnapishtim, y que además Gilgamesh estaba muy cansado y tenía mucha hambre y había luchado contra fieras y contra escorpiones y con todo, pues cuando llega a ver a Utnapishtim le da un discurso bien grande de lo que es la vida, de lo que es la muerte, y pues entonces le da la historia de el jardín de las delicias, que es la vida, y el jardín de las tristezas, que son las aguas de la muerte. Entonces, muy agotado que estaba, pues él lo tiene que escuchar. Y entonces, ya que termina Utnapishtim de hablarle y de darle un discurso muy grande, y de contarle cómo había salvado a muchos personajes del diluvio, y cómo había hecho el barco, cómo lo construyó, etcétera, pues le empieza a hablar de la inmortalidad, y que esta inmortalidad es un don que solo se le concede a los dioses que han sido agradecidos, ¿no? Bueno, mejor dicho, que lo conceden los dioses a los seres humanos que han sido agradecidos. Entonces, los dioses van a escoger qué personaje ha sido agradecido y le van a dar este don de la inmortalidad. Entonces, cuando le da este consejo, manda Utnapishtim a dormir a Gilgamesh y le dice, bueno, ya es hora de que te vayas a descansar. Creo que mereces un gran descanso después de todo lo que te ha pasado y después de que me has oído durante varios días, pues vete a dormir. Entonces Gilgamesh se va a dormir, fíjate, 6 días, y en ese tiempo que duerme, pues tiene demasiados sueños, y en uno de esos sueños, pues él sueña con un lugar muy hermoso, con una fuente grandísima donde se puede refrescar, y en donde Utnapishtim le va revelando lugares secretos en donde hay una planta, que es la planta de la eterna juventud, y que está en el fondo de un mar cósmico. Entonces, cuando este personaje despierta, se sumerge a ese mar en donde él cree que va a encontrar esa planta. Y entonces, bueno, ahí viene la historia de qué es lo que pasa cuando él se sumerge al mar. Y entonces cuéntanos, Alfa, ¿qué es lo que le pasa? Pues fíjate que el héroe se sumergió en lo más hondo de las aguas profundas, de la redundancia, logró coger la planta y emprendió el regreso. Tras haber caminado mucho tiempo, se detuvo a descansar y mientras se refrescaba en un manantial, una serpiente enviada por los dioses le robó la preciosa planta, de la cual comió ella misma, por lo que adquirió la facultad de cambiar la piel y rejuvenecer todos los años. La serpiente se comió la planta y entonces rejuvenecía. Así es. Y bueno, se dice que la serpiente, que volverá a aparecer en incontables leyendas y mitos, es el símbolo al mismo tiempo del principio divino de la vida y de las tentaciones que incitan al humano a pecar, robándole la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ok, o sea, sí se metió a lo profundo del mar después de que soñó todo esto y encuentra esa planta. Bueno, no cabe duda que de esta manera Gilgamesh pues empieza a observar que esta planta preciosa pues es la esperanza hacia la inmortalidad de él y de todos los habitantes del reino de Uruk. Y resulta que se pone a pensar que si él vuelve a conseguir esa planta, pues va a poder resucitar a su amigo, ¿te acuerdas que se había muerto? Claro. Cuya sombra lo perseguía constantemente al lado de
él y de otros héroes a los que había visto caminar en diferentes batallas, y entonces Gilgamesh se atormentaba cada vez más y más por la muerte. Entonces su ansia era poder llegar a tener esa planta mágica para poder obtener la inmortalidad. Bueno, pues entonces el mito sigue, no es muy largo, pero aquí tendríamos que ir recortando un poco toda esta historia, porque en sí el mito aborda dos asuntos esenciales. El primero, que sería el deseo de elevarse por encima de la propia condición y la búsqueda de la inmortalidad física, es decir, querer ser mucho más alto de lo que se es, o sea, no en estatura física, sino en mente, en conciencia, en capacidades, en emociones, ¿no? Y a partir de ahí encontrar la inmortalidad. Y bueno, por supuesto que para procurársela, los alquimistas taoístas de la antigua China recomendaban unas píldoras a base de una planta, que es un cinabrio puro, y de miel blanca, y otras recetas susceptibles de proporcionar la vida eterna. Es decir, de proporcionar un cuerpo ágil, una mente ágil, una capacidad emocional ágil, y no quedarse luchando contra todas las cosas que te han ido molestando, como le sucedió a Gilgamesh, la tristeza del amigo, la decepción de su muerte, el darse cuenta que todo pasa, el querer tener la vida eterna, y esa fue su lucha eterna, ¿no? Pero en sí, y tengo ya que ir terminando aquí porque ya se nos vino el tiempo encima, la búsqueda de Gilgamesh siempre ha sido repetida por muchísimos personajes, si tú te fijas dentro de los cuentos e historias que hemos platicado aquí, y sobre todo de todos los seres humanos, ¿no? El querer encontrar un elixir o la fuente de la juventud o una copa que tenga algún contenido sagrado para que nosotros podamos vivir eternamente, ser jóvenes eternamente, tener salud eterna. Y es una historia que relativamente pues está muy en boga, y sin embargo es muy vieja. Si contamos 1800 años antes de Cristo más los 2015 que llevamos después de Cristo, pues son muchos años, ¿no? O sea, ya no sé ni cuántos serán, pero 2000 de Cristo más 1000 de antes de Cristo son 3800, sí, 3800 años, son muchísimos. Y esa historia sigue en boga. El ser humano necesita encontrar un elixir para hacerse inmortal, para ser joven, para que no te duelan las cosas que has aprendido, y la lucha es de todos los días y de encontrarte contigo mismo y de hacer frente a tus problemas. Bueno, la historia de Gilgamesh es larguísima. Ahorita hemos contado lo mínimo porque tenemos que hacer historias con la letra G, pero prometemos que algún día nos vamos a detener en cada uno de los trabajos de Gilgamesh para ver también la similitud que tienen todos estos trabajos con diferentes trabajos que hace Hércules. Tú comentaste hace un momentito de un toro con el que se tuvo que enfrentar Gilgamesh, que por cierto fue el que pisó a su amigo Enkidu, y este toro era un toro salvaje, y Hércules también tiene una historia con un toro. Claro. Entonces, bueno, dentro de 8 días que nos toca la letra H, vamos a tocar precisamente a las historias de Hércules, y van a ver de veras que son parecidas a este personaje que se llama Gilgamesh. Bueno, y ya por último, tu pequeña historia que traías ya para terminar, porque ya la tenías preparada y no es justo que te vayas sin decirla. Ok, la cuento. Bueno, les voy a contar de la gran isla. Está interesante. Vámonos ahora a los pueblos vikingos. Y se dice que entre los pueblos vikingos se creía que las almas iban a morar después de la vida a un lugar terrestre llamado la Gran Isla, que estaba en donde estaba Gran Bretaña. Según se contaba, se dirigían las almas de los muertos hacia allá, y un historiador refirió que en la costa fronteriza de esta isla había aldeas cuyos habitantes, aunque sometidos a la autoridad de los francos, no pagaban tributo a causa de estar obligados a transportar al otro lado a las almas de los muertos. Entonces, hacia medianoche, se escuchaban golpes misteriosos en las puertas de sus casas que les llamaban al trabajo. Entonces, impulsados por una fuerza sobrenatural, bajaban a la orilla del mar, donde se encontraban barcas que aparentemente o parecía que estaban vacías, pero no, estaban llenas. Y entonces esta barca iba y casi a nivel del agua, porque estaban llenas de algo, y entraban y remaban 1 hora y alcanzaban la otra orilla del río, cuando de un modo natural hubieran estado toda la noche o aún hasta el siguiente día para llegar.
pero bueno, por algo sobrenatural llegaban inmediatamente en 1 hora. No bien llegaban las barcas que parecían vaciarse, nadie veía nada ni durante la travesía ni al llegar, pero se escuchaban con claridad las voces que proclamaban el nombre y condición y lugar de origen de las almas a medida que iban desembarcando. No me digas eso, está bien emocionante. Entonces la barca se veía que iba llena porque bajaba su nivel. Sí, estos hombres que vivían ahí, ellos no pagaban tributo, pero en cuanto escuchaban estos ruidos en las puertas, sabían que tenían que salir inmediatamente a trabajar. Entonces tomaban las barcas y cruzaban ese mar, esa agua. Sí, ese mar. Ajá. Y entonces tú veías las barcas y aparentemente iban vacías, pero no, porque el nivel de la barca estaba muy abajo, casi al borde del agua. Como si tuviera un gran peso. Exactamente, pero cuando llegaban al otro lado, a la orilla, nunca se veía cómo bajaban nada. No había nadie. Exactamente. Y sin embargo la barca se sentía como que estaba más ligera. Exacto. Y se elevaba, digamos, del agua. Exactamente, y solamente se escuchaban... Pero se oían voces, ¿no? Sí, el único que no se veía nada, solamente se escuchaban voces que proclamaban su condición o de dónde eran o qué pasaba. Como que se presentaban. Exacto, que eran las almas que iban en esa barca. Pues no cabe duda que los fantasmas siempre son interesantes porque a ti y a mí nos consta que se escuchan, pero no se ven. Sí. A nosotros nos ha pasado muchas veces de que estamos en la casa y oímos voces, ¿verdad? Y bajamos a ver quién es porque pues no puede haber nadie y ya no hay nadie. Y no hay nadie. Ajá, y luego oímos cómo camina gente. Ajá. Y no hay nadie. Y estamos, lo mismo que pasa con estas barcas. Y estamos viendo una película, o estamos sentados o lo que tú quieras y se siente un frío. Se siente como que pasa alguien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces estas historias de fantasmas, ojalá y en la letra F... ya pasamos la letra F, ¿verdad? Ya no contamos nada de fantasmas. Uy, y con todas las historias que tenemos que contar de fantasmas. Bueno, ahora que sea. Bueno, en la E de espíritus. Sí, buena idea, Lorna. Sí, buena idea, porque de veras tenemos tantas historias, cuando menos que ya puedo compartir con ustedes, porque ya no es mi imaginación. Alf lo ha vivido, sí, lo ha sentido. Sinceramente, sí. Y bueno, luego les contamos cuando estábamos sentados en un estacionamiento de Santa Fe, ¿te acuerdas? Sí. Y que volteamos hacia un coche y te dije, mira, ahí hay un fantasma. Y tú así, ay, sí, cómo no. Y que lo vas viendo. Y dice, no es un señor. No es un señor, no hay nadie ahí. Se bajó Alfredo porque es sumamente incrédulo. Fue al coche y no había nadie. Y desde nuestro coche se veía un señor, ¿sí o no? Sí. Increíble. Desde el coche no vi nada y tú me dices que había una persona ahí. Me bajé, llegué a la orilla, al lado de la puerta. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa, no? Que sí, ¿verdad? Bueno, pues estas historias que nos acaba de contar Alf, de que les tocan la puerta, hay gente a quien llevar al otro lado y la gente se sube, se baja y no se ven. O sea, entonces, ¿quiénes son? No es gente, son fantasmas, son espíritus, como diría Lorna. Bueno, pues ya llegamos y nos faltaron un montón, ¿verdad? Faltó mucho, sí. Un montón. Sí. Y eso que de Gilgamesh nada más contamos una poquitita de la historia, porque son 12 trabajos también los que hace Gilgamesh. Pero bueno, ya algún día los contaremos con mucha calma. Dentro de 8 días nos toca la letra H, ¿verdad? La letra H de Hércules y así nos seguimos. Muy bien, y bueno, qué mejor que la letra H de Hércules, que es un trabajo que tú hace unos años preparaste, que es tuyo y bueno, pues qué mejor que lo cuentes. Sí, que por cierto voy a dar la clase muy pronto, pero es una clase astrológica de los 12 trabajos de Hércules, y los trabajos de Hércules se acomodan de acuerdo a los signos del zodiaco. Aquí lo vamos a platicar como es en la normalidad. Claro. Pero es muy bonito de los trabajos de Hércules, espero que nos puedan escuchar. Y bueno, pues ya me despido porque ya empezaron a llegar los del siguiente programa, o sea, los de Carlos, de Comic Manía. Bueno, pues yo agradezco a todos los que nos escucharon, agradezco a Lorna, a Alf, y bueno, pues, ¿tienes algo que decir? Pues sí, yo quiero invitar a los amigos a que escuchen el siguiente programa. De veras que honor a quien honor merece. Este trabajo de los 12 trabajos de Hércules fue hecho y fue todo preparado por Tere. Es un excelente trabajo y bueno, no se lo pierdan, realmente es interesantísimo. Así es, bueno, pues muchas gracias amigos, buenas tardes y pasen una semana maravillosa. Hasta luego. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.